Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de martes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es el capital humano cada vez más digitalizado. Y para el desarrollo de este tema contamos con la participación de la maestra Maribel Nieto Vergara. Démosle la bienvenida a Maribel, que aparezca aquí con nosotros para poder platicar con ella. Hola Maribel, ¿cómo Hola estás? Wendy, ¿cómo estás? Mucho gusto. Aquí muy Muchas contenta de estar con ustedes, de poder compartir este escenario y de platicar un poquito de este tema que nos ocupa. Claro que sí, Maribel, al contrario, muy agradecidos por esta participación. Y pues para comenzar ya con esta plática y entrar de lleno en la materia, pues nos gustaría que nos contaras cuál ha sido tu experiencia de entrada en este tema de la digitalización del capital humano. ¿Cómo es que lo has podido vivir tú de primera mano? Cuéntanos un poquito primero de esa experiencia. Esto de la digitalización es algo que va en boga. Siempre se ha trabajado, se ha desarrollado. Creo que todos en algún momento hemos estado en contacto con la parte digital del capital humano. Nada más que hemos tenido nuestras reservas en cuanto a su implementación. En la parte de contratos, por ejemplo, de repente nos vemos un poquito limitados en cuanto a utilizarlo, en cuanto a hacer digitales algunas cuestiones, por ejemplo, los recibos de nómina, que hasta que vino Hacienda y nos dijo, oye, pues ya háganlos digitales, entonces fue que los empezamos a realizar. Algunas otras cuestiones que nos limitan en la parte laboral y que dicen, no, es que es mejor tenerlo en papel, no, es mejor conservarlo por el caso de alguna demanda, por el caso de alguna otra situación. Siempre manejan los abogados y siempre nos hacen recomendaciones de que tenemos que manejarlo en papel. Pero se ha necesitado y ahora con el COVID más, se ha visto la necesidad de que tenemos que hacernos digitales. Tenemos que entrar en esta era digital. Si ya Hacienda, por ejemplo, que es un monstruo de documentos y de personas, lleva todo en la forma digital, pues creo que ya nosotros lo tenemos que hacer. En mi experiencia, yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas en donde ya se ha empezado a hacer esta migración, a trabajar directamente con la parte de la digital. O sea, ya no es que tú hagas todas las solicitudes de vacaciones, por ejemplo, que hagas solicitudes de permisos, que hagas diferentes solicitudes que normalmente las manejábamos en papelitos, incluso hasta en el reloj checador. De repente, todavía me he encontrado con empresas que llevan todavía sus tarjetas de checadas, esas te acuerdas de los años. Entonces, todavía a la fecha me he encontrado con varias empresas que no han querido quitar las tarjetas y que dicen, bueno, pues si me ha servido durante tantos años, siguen funcionando, yo las guardo, las reviso y el contador los hace unas revisiones impresionantemente rápidas de toda la lista, pero que ya no son funcionales, ¿no? Que nos hacen tener actividades rutinarias y que Uh-huh. nos están quitando la vista o el foco de otras actividades que pudieran ser más cruciales o más importantes para las organizaciones. Claro, y que nos lleva tiempo, ¿no? Al final dicen, bueno, sigo revisando que los puntitos se marquen bien, ¿no? En la tarjeta, pero al final es tiempo que, como bien dices, pudiéramos invertirlo en otros indicadores, más allá de estar contando si se marcó o no se marcó el puntito, ¿no? En este sentido, entonces, ¿cuál es el rol que tiene recursos humanos en esta transformación digital? ¿Cómo desde el área de recursos humanos impulsar esta transformación digital? Correcto. Mira, a mí me gustaría aquí empezar con la parte de qué es una transformación digital, ¿no? Porque generalmente cuando nosotros hablamos de transformación digital decimos, ah, sí, es pasarnos todo a sistemas, es convertir la empresa en un montón de software y hacerme de una gran inversión para poder tener todas mis actividades en un software, ¿no? Que de repente sí se hace un poquito pesado, sobre todo para pymes. Entonces, aquí lo que buscamos con esta transformación digital es más bien un cambio de cultura, un cambio de enfoque, en donde ya estamos más allá que la inversión de tecnología en profundos cambios de la organización.
en donde ya se hable de una alineación de procesos, de una cultura organizativa, en donde no nada más metas de software y software, que luego la mayoría de las personas que no están muy familiarizadas con esta cuestión de utilizar software, les hace muy difícil ese proceso de cambio. Entonces, no es nada más meter software y hacer digital todas las actividades, sino es más bien entrar en un proceso en donde toda la empresa se vea involucrada con una transformación en cuanto a procesos, en cuanto a hacer la empresa más eficiente para que esta transformación digital involucre una mejora en realidad a toda la organización. Entonces, a eso se refiere la transformación digital y la clave para esa transformación digital, evidentemente, pues es el capital humano. Por eso es que estamos hablando de este tema, porque de ahí surge el capacitar a las personas, el dar mejores resultados, depende precisamente del área de recursos humanos. Claro, o sea, es toda una transformación cultural, ¿no? Incluso de la propia organización. Y creo que es, como bien dices, hacer muy consciente a cada uno de los colaboradores de que no solo es, bueno, vamos a meter este software y nos va a hacer más fácil la vida, ¿no? Sino realmente el impacto que eso va a traer en el hecho mismo de relacionarnos, ¿no? Con los otros en ciertas solicitudes o en ciertos procesos. Un poco me pongo a pensar en esto, a lo mejor que hemos estado viviendo todos, que es el trabajo a distancia. ¿Eso sería una forma ya de empezar a digitalizar estos procesos dentro de las organizaciones? Exactamente, esto de la pandemia nos vino a forzar a una situación que ya venía y que ya se venía gestando desde hace tiempo. ¿Qué hizo la pandemia? Forzarnos, o sea, a fuerzas tienes que hacer procesos digitales, exactamente, ya no te queda de otra, ¿no? Tienes que meterte a toda esta situación de hacer las cosas digitales, hacer estas videoconferencias, hacer talleres digitales, hacerlo todo ya en línea, como una forma también de, yo lo veo hasta un enfoque ecológico, en donde ya no necesitamos estarnos trasladando, en donde ya podemos tener además un contexto transcultural, en donde podemos abarcar más en cuanto a globalidad se refiere. Entonces, yo creo que sí es algo que ya se venía dando desde hace mucho tiempo en cuestión de el cómo requiere ya un mundo global y una tecnología el estar adentrados en toda esta transformación digital. Un proceso dentro de todos este proceso que hay que transformar, porque bueno, también antes de preguntarte, hacer como la acotación, creo yo, de que no solo la digitalización va en función de los procesos tal cual de recursos humanos, sino de todas las demás áreas de la organización. Pero hablando específicamente de lo que hace recursos humanos integrándose con áreas de capacitación, compensaciones, desarrollo organizacional, nóminas, etcétera. ¿Cuál crees tú que sea uno de los procesos o de las actividades que sí o sí sería importante o con la que se debería de empezar a hacer esta digitalización? No sé si se tenga que hacer todo de manera masiva o haya uno en particular con el que digas es que este sí ya no podemos evitar no tenerlo digitalizado. Mira, el proceso en sí para lograr una digitalización o una transformación digital dentro de una empresa es un proceso un poquito largo, en donde tenemos que empezar por el involucramiento de los jefes, del alto grupo directivo, en donde los debemos de convencer de que es una necesidad para la empresa. Es algo que va enfocado, como te comentaba, con todo el proceso de más estratégico que en actividades concretas. Entonces, ahí es donde el foco de recursos humanos vuelca como un líder estratégico, ¿no? Como un estandarte para poder dar pie a este proceso de transformación digital. Y dentro del área propia de recursos humanos, las actividades principales que deberían de estar automatizadas son las que son más rutinarias. ¿Cuáles son? Principalmente la de la nómina, que ya debería estar automatizada y enlazada con... luego me dicen, no, es que sí tenemos ya automatizada la nómina, ¿no? Ya la tenemos digital. Sí, porque emito los recibos
digitalmente, ¿no? Pero resulta que al momento de que revisamos IMSS, que al momento de que revisamos el 3%, al momento de que revisamos cómo se hace la distribución del dinero en el banco, pues resulta que no, que lo siguen haciendo a patín de uno en uno, entonces pues dices, ¿en dónde está la digitalización, no? Y siguen quitándonos tiempo, todas esas actividades que debieran ya de estar súper automatizadas, porque no es algo nuevo, es algo que ya tiene muchos años, ¿no? O sea, digamos, la mayoría de los softwares de nómina ya están enlazados con el IMSS, ya están enlazados con el Infonavit, con el Fonacot. Entonces, sí hay que chambearle para echarlos a andar, digamos, para enlazarlos y hacerlos que funcionen bien, pero en general ya todos están desarrollados así, todos los softwares de nómina, por ejemplo. Y así empezar con todas las actividades rutinarias, ¿no? Los permisos de vacaciones, por ejemplo, esos también se siguen llevando y vieras cómo me ha costado trabajo quitarlos del papel, porque dicen, no, es que aquí tengo la firma de que me Ajá. solicitó. Entonces, dices, sí, pero también si tienes el correo, también si tienes el medio digital, es la misma evidencia, ¿no? Ujú. Pero yo creo que también va relacionado con un cambio cultural, ¿no? Un cambio de forma de pensar, de administrar, de la forma en que tenemos de trabajar en México, que ha venido evolucionando y ahora con esto de la pandemia se ha tenido que súper evolucionar, o sea, a marchas forzadas y a muchas de las empresas les costó mucho trabajo el cambiar y el hacer todo este proceso, pues a la express, ¿no? Y muchos lo hicieron así al balazo y quedaron medios truncos. Entonces, sí, hay que trabajar en esa parte, ¿no? Entonces, todas las actividades que son monótonas, rutinarias y que nos sacan de la estrategia, que es donde nosotros tenemos que estar en este juego de ser directivos, de ser socios estratégicos como área de recursos humanos y no nada más un área de apoyo, un área de staff, un área que hace actividades. Ah, sí, sí, das de alta, das de baja, contratas, despides, o sea, ir más allá que ese simple papeleo. Ok, perfecto, Maribel. Le recordamos al público que nos está viendo que pueden mandarnos pues sus preguntas aquí en el chat, preguntas relacionadas con este tema. Creo que es un tema que a veces es muy poco común que se hable, ¿no? Se habla más de otra información relacionada como con liderazgo, comunicación, cómo mejorar en esos aspectos humanos, pero creo que este tema de la digitalización, ¿no? Es un tema del que no se habla mucho, entonces por ahí seguramente tendrán dudas, entonces escríbanos en el chat y aprovechemos que está aquí Maribel para que nos ayude a resolverlas. Oye, Maribel, y en esta parte, por ejemplo, de los contratos, ¿no? También los contratos es algo que se puede ya digitalizar, se pueden hacer firmas electrónicas. No sé si has tenido esas experiencias de qué tan válido de manera legal, qué tan válido legalmente sea firmar así. Algo que nos puedas platicar, por ejemplo, sobre el tema de los contratos. Y ahorita te cuento por qué hago esta pregunta. Sí, generalmente en este tema tenemos ahí en contra a los abogados, ¿no? Los abogados siempre nos dicen, oye, pero es que si vas a la junta te va a pedir todo en físico, todo en 3 copias, ¿no? Entonces, si tienes una demanda, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, es algo que actualmente ya la Junta de Conciliación también se ha modernizado junto con todas las otras instituciones de gobierno. Considero que la más adelantada en esta parte de la digitalización es la Secretaría de Hacienda. Está impresionante en cuanto a su nivel obviamente, pues les conviene la parte de la Sí. recaudación, ¿no? Pero la Junta de Conciliación no se queda atrás, ¿no? Ya acepta muchos procesos en forma digital y muchas evidencias en forma digital, ¿no? Entonces, sí, es un proceso que te digo, la parte legal es la que nos está frenando un poco, pero que se puede hacer de forma digital, se puede hacer. Ok, esto te lo pregunto porque un poquito me vino a la mente esta pregunta cuando mencionabas la forma en la que trabajamos en México. Y eso porque en algún punto a mí me tocó hacer un envío de un contrato para un colaborador para que lo firmara de manera digital. Y sí me cuestionaba y además me llamó la atención porque era un colaborador joven, ¿no? De edad joven, que a veces Ujú. lo toman, o sea, ya están Ah, como sí, sí, más sí, claro. habituados, ¿no?
pero me llamó mucho la atención que me cuestionaba mucho la veracidad de la firma por ese medio, ¿no? Entonces tuve que darle como que toda una explicación de, mira, esta plataforma, si tiene el respaldo, se genera un código y entonces esperemos que no suceda, pero si hay una controversia, el código sirve para eso, es tu firma, ¿no? Me Ujú. sorprendía mucho que a pesar de ser más joven y tener este acercamiento con lo digital, digo, qué bueno que cuestionaba, ¿no? Pero que tuviera dudas acerca de cómo firmar un contrato de esa manera. Entonces, por eso decir si es válido o no es válido, ¿no? Pero pues digo, si ya empezamos con la parte de Hacienda, creo que los demás tenemos que ir replicando ese modelo, las demás instancias, ¿no? Exactamente, es súper indispensable. Te digo, más con el foco a hacia dónde queremos dirigir las empresas, ¿no? Hacia dónde los queremos llevar, ya que estamos en un entorno global cada vez más competitivo, cada vez hay más demanda en cuanto a que las empresas en, compitan a nivel internacional. Entonces, pues, ¿cómo vas a competir a nivel internacional si tienes todavía un estancamiento y todavía sigues batallando y arrastrando la carreta, ¿no? Entonces, sí, sí está Mándame medio el fax, difícil. va a ser, ¿no? Exacto. Mándame el fax. Ok, vamos a leer dos preguntas que tenemos aquí ya del público. Nos comentan, por un lado, nos dice, ¿qué evidencia tendríamos cuando una persona sale de vacaciones, fallece y la familia lo desconoce? ¿La empresa cómo se ampara si no hay firmas que demuestren lo contrario? No sé si te queda clara la pregunta, Maribel. Sí, o sea, si no tenemos el Ok. soporte firmado, entonces Ujú, es la misma situación, ¿no? O sea, es como si vas a ujú, Hacienda y le dices, oye, ¿cómo vas a soportar que no presentaste tú tu declaración anual? Pues lo ujú, tienes exactamente en la misma forma que presentaste la declaración anual. ¿Con qué firma? Con tu firma electrónica. Aquí donde ujú, hay que trabajar un poquito es en la parte de la investigación de softwares que sean confiables en cuanto a la fidelidad y en cuanto a la garantía de las firmas electrónicas, ¿no? Ahí es donde yo creo que tendríamos que invertir un poco de tiempo en cuanto a qué vamos a, qué software vamos a utilizar que sí tenga todo el respaldo electrónico para poder firmar electrónicamente, ¿no? En la mayoría de los casos es el correo electrónico, es el formato electrónico. Tenemos softwares ya más potentes como el SAP. El SAP tiene todos los formatos y ujú. todos los requisitos que tiene una empresa a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente las empresas pymes no tienen acceso a un SAP. Un SAP es bastante caro Ujú, y no va a poderlo sí. comprar una empresa pyme, ¿no? Entonces hay que buscar otras alternativas que estén a lo mejor enfocadas y más limitadas. A lo mejor y no me da toda la gama que me ofrece SAP, pero sí me va a ofrecer otras automatizaciones de actividades rutinarias. Eso es lo que buscamos con esta transformación digital. Hacer que las actividades rutinarias, que las actividades monótonas y que nos quitan mucho tiempo, sobre todo si son muchos empleados, se automaticen. Eso es lo que estamos buscando. Perfecto. Y hablando justo de esto parte del software, tenemos otra pregunta de Alicia Méndez, donde nos dice, ¿qué software nos recomiendan para llevar un control de las asistencias para las empresas que estamos trabajando en teletrabajo? Que ahí no utiliza el checador de la tarjetita, pero ¿qué software Ujú. recomiendas? Ahí en el teletrabajo hay muchas alternativas. Generalmente lo que hacemos es que ya no nos hemos vuelto tan enfocados en el horario, ¿no? E incluso ya ahorita está saliendo una nueva norma, bueno, ya está en proyecto de norma por la Secretaría del Trabajo para regular toda esta parte, porque sí se ha caído en un descontrol de horarios, en donde de repente son las 6 de la mañana y estamos contestando correos, o luego son las Ujú. 12 de la noche y estamos contestando correos. Entonces, creo que ya el horario ha pasado a segundo término. Yo en lo personal considero que vale más el objetivo, vale más el resultado que tú estás dando que el horario en que tú estás estableciendo, ¿no? Entonces, ahí lo veo yo más bien a cómo estamos midiendo resultados en cuanto a la organización, en cuanto al objetivo de cada trabajador, más que al horario, ¿no?
Porque sí, es muy difícil estar checando, o a lo mejor solo que hagamos juntas en la mañana y a ver, todos se conectan a las 9 de la mañana y estamos ahí todos presente, presente, pero es Pase algo de que, lista. exacto, pero es algo que es relativo, ¿no? Porque en realidad creo que somos adultos responsables, estamos contratados bajo un esquema, bajo este, un tiempo y en realidad lo que importa para la empresa y para creo que para cualquier organización es que tú des los resultados para los cuales estás contratado, ¿no? Entonces, y por ahí va la nueva norma de la Secretaría del Trabajo, ¿no? A regular el cumplimiento de resultados, a regular el cumplimiento de objetivos, más que a regular cuántas horas estás, ¿no? Porque a lo mejor y te va a regular que tengas una silla ergonómica, ¿no? Y dices, Ujú, uy, una silla ergonómica, pero si no estoy sentada todo el tiempo, ¿no? O yo me ujú. dedico a otra cuestión que son ventas y me dedico a trabajar en campo, no sé. Hay que tener sus reservas en cuanto a esta parte de el horario. Ok, creo que de repente esto pudiera también ser lo que un poco lo que pregunta Alicia, pudiera ser un poco enfocado a que algunas empresas que obviamente estaban más en la parte presencial antes del tema de la pandemia, pues tienen este esquema de pagar a lo mejor bonos de puntualidad o bonos de asistencia, ¿no? Y entonces cuando migras a un espacio pues ya de teletrabajo, un poco cómo mides ese bono, ¿no? O cómo lo haces. Bueno, entonces buscamos a lo mejor algún software, ¿no? Que pueda hacer este sustituto de checar entradas y salidas cuando lo hacías de manera presencial, ¿no? Pero a lo mejor aquí habría, como ya estamos hablando de transformación digital, a lo mejor aquí habría que hacer una transformación de la cultura, que eso es algo que tendría que valorar cada empresa, qué tanto me conviene dar bono de puntualidad de asistencia o mejor lo manejamos como un bono por cumplimiento de objetivos o por productividad, ¿no? Podría ser a lo mejor algo así. Exactamente, enfocarnos más al resultado, a los objetivos, que a medir actividades que luego de repente decían, ¿no? A ver cuántas horas sí ya haces, ¿no? Haces como que trabajas cuando en realidad no estás cumpliendo el resultado para el cual fuiste contratado, ¿no? Es un tema un poquito delicado esa parte. Maribel, tenemos una pregunta de Facebook de Ernesto Figueroa que nos dice, en cuestión de trabajo-tiempo, existen muchas plataformas de administración de tiempos y movimientos. En Ujú. cuanto a trabajo remoto, ¿qué recomiendas para que la labor no sea tan sistemática, tediosa y que podamos dinamizar las actividades? Ahora con esto de la pandemia se empezaron a diseñar muchas actividades que son precisamente virtuales, ¿no? De repente pensarías, ay, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, una dinámica de cursos, una dinámica de integración entre Ujú, colaboradores, todo lo que nosotros manejábamos en desarrollo humano, como que nos quedamos así, "Ay, ¿dónde encuadra, no? Y se ujú, empezaron a desarrollar muchas herramientas, herramientas para hacer yoga, para hacer pausas activas al momento de que estás haciendo trabajo, para hacer integraciones grupales, o sea, aunque pareciera que estamos aislados porque no estamos con el contacto físico, el contacto humano, que siempre es un poquito más cálido, pero sí se pueden hacer diferentes alternativas, diferentes herramientas de trabajo colaborativo. Trabajo donde se hace la integración, integración de grupos, integración de sesiones, sesiones de coaching, sesiones de yoga. Hay un montón de herramientas que se han desarrollado online y que se pueden realizar a través de diferentes escenarios. Me ha tocado la fortuna de ver diferentes personas conectadas dentro de Latinoamérica y que están compartiendo una sesión en donde se están retroalimentando de las experiencias, de las buenas, de las malas, en la implementación de algún proyecto o están también retroalimentándose en la parte de sesiones de yoga. Entonces, ha dado la oportunidad de tener diferentes actividades que normalmente no considerábamos, ¿no? Cuando hubiéramos considerado una sesión de yoga como parte de mis actividades, pues resulta que sí y que además que te hace muy buen resultado en la productividad de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso está súper estudiado y súper demostrado en la parte científica de los resultados que da el tener una pausa activa para mejorar los resultados de la organización.
Y que con esto también, de repente, bueno, hace un año, 2 años que estaba como que más viendo más qué opciones ponen, por ejemplo, en LinkedIn, que pues es la red como social profesional, ¿no? También este tipo de dinámicas que se hacen para ya los eventos, por ejemplo, ¿no? Que antes el evento de fin de año o el evento del 15 de septiembre, y que ahora ya también estas empresas tuvieron que cambiar la forma en la que vender esos eventos para las empresas porque todo pues es muy virtual. La contratación de personas que se dedican a impartir este tipo de clases o de actividad física, o la contratación, no sé, hasta de actores para poder simular un escenario en donde todos trabajen en equipo, todos los colaboradores, y llevarlo a este otro concepto que es el tema de la gamificación, ¿no? De hacer dinámicas virtuales ayudados de externos, pero trabajando siempre como la parte de la cultura y los valores de la empresa, que como bien dices, creo que nunca nos imaginamos poder trasladarlo a este entorno, siempre pensando que ahora en dónde va a ser la fiesta y ahora en dónde va a ser el evento de integración y búsquete el espacio, ¿no? Y búsquete un que sea en un jardín, que sea algo bonito, pero ahora tener que incluso transformar tu propio espacio, estás en tu casa, pero imagínate que estás en el campo y entonces lleva a cabo la actividad. Claro, que nunca va a ser igual, ¿no? O sea, sabemos que nunca va a ser igual, pero que en realidad ha dado buenos beneficios, ¿no? O sea, dando resultados y que pues en una situación extrema como en la que estuvimos, pues fue una buena alternativa, ¿no? Actualmente pues todavía hay muchas personas que están en la situación de que no quieren arriesgar a su personal, que todavía los tienen guardados, que todavía no quieren que interactúen, por ejemplo, en una fiesta, en un convivio, en una situación así, pues continuamos con esta situación de apoyarnos con las herramientas digitales, ¿no? Ok, perfecto. Maribel, bueno, entonces, en este sentido, hace rato nos decías que, pues finalmente la persona de recursos humanos tiene que ser este socio estratégico, ¿no? No solo Sí. tener estas actividades meramente transaccionales, sino pues hacerlas más transformacionales. ¿Cuáles crees que son las cualidades que tendría que tener este líder de recursos humanos en estos nuevos entornos para enfocar estos procesos más transformacionales, perdón? Sí, uno de los principales, de las habilidades que debe de tener o de las características que debe de tener es ser un líder nato, un líder en innovación. Es una de las características fundamentales que debe de tener y motivar a que la gente trabaje en forma integrada, en donde tengamos equipos de trabajo que sean autodirigidos. Ahí creo que es algo que Recursos Humanos ha trabajado y ha desarrollado mucha actividad en cuanto a hacer equipos de trabajo autodirigidos. Ser un líder transformacional en donde estemos buscando que todas las áreas estén involucradas en este proceso de cambio y ser el estandarte para que todas las demás áreas, a través del ejemplo, vean que la transformación digital es el camino y que podemos, a través de la capacitación, del desarrollo, de todo lo que hacemos nosotros para hacer crecer a la empresa, estando orientados a la estrategia del negocio, lograr que la gente se involucre y crea en esta parte de la transformación digital. Entonces yo sí lo vería como crucial el que tenga un liderazgo y una visión innovadora hacia qué es lo que se requiere actualmente en este enfoque global y totalmente competitivo. Oye, y para que esta persona pueda también irse transformando de acuerdo a las necesidades, pues obviamente que el entorno demanda, ¿cómo lo puede lograr? Es decir, ¿hay algún tipo de formación específica para esto? ¿Tiene que leer? ¿Tiene que ser más autodidacta? ¿Tiene que identificar qué necesita la empresa? Más bien, qué aconsejarías tú para que esta persona se fuera pues transformando, incluso se diera cuenta, ¿no? De que la empresa donde trabaja, pues tiene que impulsar estos cambios, porque a lo mejor también, pues estamos tan acostumbrados a estar en la actividad diaria o en hacer estas actividades rutinarias por no estar todavía digitalizados, que a lo mejor no nos damos cuenta. ¿Qué crees cómo puede aprender este líder de recursos humanos impulsar esa transformación? ¿A través de qué?
Yo creo que lo primero sería involucrarse con los objetivos estratégicos. Generalmente recursos humanos no es un área que esté muy involucrada en las decisiones estratégicas, no está muy involucrada en la parte de dirección de las organizaciones, ¿no? Entonces, ahí lo que yo pretendería o lo que sugeriría es que se alcance ese involucramiento en la parte estratégica. Entonces, que recursos humanos comprenda la cadena de valor de la organización, cuáles son las formas en que está trabajando la organización y cómo el área de recursos humanos como tal puede contribuir a esa fuerza de trabajo con la ejecución de la estrategia, o sea, cómo puede bajar esa estrategia a las actividades clave que están siendo importantes para la organización. Entonces, esa es una clave de recursos humanos, ¿no? Es algo que desde hace tiempo se ha pretendido, pero que no hemos logrado como área de recursos humanos, volvernos estratégicos, volvernos líderes e involucrarnos en cómo facilitar o cómo aterrizar esa estrategia a la táctica, ¿no? A bajarlo a cada uno de los campos en donde estamos desarrollando nuestra actividad. Entonces yo creo que sí, esa es la primera, involucrarse con los líderes y buscar cómo bajar esas actividades estratégicas a cada una de las áreas. Esto va a requerir, por supuesto, un proceso de transformación y un proceso de cambio que va a pasar cada una de las áreas de recursos humanos, lo tengo muy, muy claro, en donde pues ya no van a ser esas personas que están ahí nada más, digamos, en la parte del papeleo, nos hemos convertido en papeleros. Entonces, Sí. hay que hacer un proceso de cambio, un proceso donde se facilite el cambio, no nada más para el área de recursos humanos, sino facilitar el cambio, ser verdaderos agentes de cambio para toda la organización a través de la colaboración, de la innovación y otra habilidad que deben de tener pues es la inteligencia sistémica, en donde ya tenemos que Ok. pensar con un enfoque sistémico, ya no nada más es, pues es el área de recursos humanos, Mm. desarrollo organizacional y hasta aquí nos quedamos, ¿no? Sino que hay que pensar un poquito más adelante en cuanto hacia dónde tenemos que llevar esta área de capital humano y hacer una diferenciación tecnológica a partir del área de capital humano. Claro, y lo que comentas es bien interesante porque igual, o sea, como personal de recursos humanos, sea en el área en la que te encuentres, pues es salir a buscar ese involucramiento, ¿no? No esperar a Exacto. que vengan y te digan, oye, ¿quieres participar de este proceso? ¿Quieres participar de la planeación? ¿Quieres participar del establecimiento de objetivos? O sea, es ir, proponer, buscar, ¿no? Como bien dices, nos va a llevar tiempo, nos va a llevar pues mucho, a lo mejor un poquito más trabajo del que ya se tiene, pero de entrada pues es involucrarte y cómo, si no lo hacen los demás, pues yo salgo a decir, hola, aquí estoy, ¿no? Yo también puedo aportar. Y este segundo tema que abordas también de la inteligencia sistémica, efectivamente, ¿no? Ese trabajar en conjunto con las demás áreas, creo que ya es algo que expande incluso la palabra misma del trabajo en equipo. Ya el vernos como áreas individuales y que marketing hace lo suyo y que nóminas o finanzas hace lo suyo, ya creo que eso pasó de moda también. Y el vernos como uno solo, o sea, como un equipo que trabaja para conseguir los objetivos estratégicos, creo que eso es algo también que tenemos que seguir trabajando, ¿no? En este enfoque sistémico y ya no solo como unidades organizativas separadas. Exacto. Entonces, pues bueno, ahí tenemos un gran reto, no es imposible, pero sí hay que trabajarle mucho. Sí, sí. Muy bien, tenemos otra pregunta, Maribel. ¿Cómo manejar la brecha generacional para la aceptación e implementación de la digitalización? Muy, muy interesante esta pregunta. Muy buena pregunta. La brecha generacional en sí ha sido todo un reto para todas las organizaciones porque traen una nueva metodología, una nueva visión de las empresas, todos los chicos que son, digamos, de diferentes generaciones. Y una cuestión que hemos estado ahora revisando, que hemos estado viendo, es que sí se ha hecho muy importante la brecha generacional. Hay personas mayores, muy grandes, que ya están muy acostumbrados a la cultura y a la forma de trabajo de antes y que
son difíciles el cambio, ¿no? Son cuando nosotros trabajamos estrategias de cambio como recursos humanos, cuando trabajamos cualquier proyecto que sea de la parte de innovación, siempre las personas de la antigua generación son un poco más difíciles y hay que trabajar un poquito más con ellos para implementar las estrategias de cambio. Y ahora lo que hemos visto es que también los jóvenes que debieran de ser los más fáciles, debieran de ser los más involucrados en los procesos de cambio, resulta que no están tan involucrados en los procesos de cambio, ¿no? Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer como estas estrategias de cambio? Hacer mucho sensibilización, ¿no? O sea, todos los procesos que nosotros conocemos como estrategias de cambio, llevar las fuerzas motivadoras, llevar mucha comunicación, mucha difusión y involucrarlos, ¿no? Generalmente lo que pasa con las nuevas generaciones es que no están tan acostumbrados a recibir información, quieren información en express, no quieren nada que ya esté así, mucho rollo y demás, ¿no? Entonces, es otro de los retos que tenemos como parte de recursos humanos, hacer la información ágil, concisa para las nuevas generaciones, ¿no? Y un proceso de cambio, un buen proceso de cambio dentro del taller que estamos manejando acá de transformación digital. Les vamos a dar una metodología en donde Ok. a través de etapas, incluyendo una etapa de proceso de cambio, se logre esta parte de involucrar a todos los miembros dentro de la organización en cuanto a la transformación digital, ¿no? Entonces sí es un proceso que sí, es un cambio, como todos los cambios nos da ahí el shock que Sí. son cuestiones diferentes, que son cuestiones que no hemos manejado y que por lo tanto nos dan miedo, nos dan temor a enfrentarlas, pero pues sabemos, ¿no? La vida es un constante cambio y pues hay que enfrentarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como recursos humanos? Facilitarlo. Somos unos facilitadores, tenemos muchas herramientas de facilitación del cambio. Como agentes del cambio es otra de las habilidades que tenemos que tener y facilitar el proceso dependiendo de al nivel al que estamos dirigidos, ¿no? Si es una persona ya mayor, si es una persona joven, entonces irnos adaptando, no querer establecer la misma receta para Ujú. las diferentes personas, las diferentes áreas. Sabemos que de repente tenemos ingenieros que ven las cosas un poquito diferentes y nosotros Sí. queremos expresárselas como nosotros las vemos así todas. O luego tenemos contadores que de repente los contadores tienen una visión diferente de cómo nosotros lo vemos. Entonces tenemos que tener la facilidad de adaptarnos y de transmitir la comunicación y transmitir la información de la forma en que la persona que la vamos dirigiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando y lo que tenemos que trabajar también. Que ahí ya mencionaste también otras dos cualidades que tiene que tener este líder, la comunicación, ¿no? Cómo saber transmitir lo que queremos llegar a transformar, la escucha también, la escucha activa Activa. y la parte del diagnóstico, ¿no? Identificar, ahora sí que a tu mercado interno meta, ¿no? Y a través de ello poder hacer la mejor propuesta. Porque sí, efectivamente hay muchos elementos que hoy en día creo que están muchísimo más involucrados dentro de una organización, desde la parte generacional, como nos lo preguntan aquí, que eso ya es un elemento bastante fuerte de trabajar, hasta este tema de cómo manejar la comunicación interna, ¿no? Lo hacemos a través de videos cortos, lo seguimos haciendo por correo, intranet, infografías, manuales, libros, digo, ya hoy hay una infinidad de opciones, pero también qué es lo que mejor nos funciona como organización y como colaboradores. Y en esto que ahorita nos compartes, ¿no? De cómo puede ser fácil o difícil, ¿no? El manejar este cambio en la transformación sin, obviamente, que nos menciones ningún nombre. Quisieras compartirnos alguna experiencia que tú hayas tenido con alguna empresa sobre una transformación digital que le hayas ayudado a realizar.
Claro, transformaciones digitales como tal no hemos tenido en proceso completo. Apenas estamos realizando los primeros pasos, digamos, las primeras estabilizaciones en cuanto a cultura, en cuanto a procesos. Primero hay que trabajar mucho la parte de procesos, la parte de cultura organizacional es una clave al momento de que tú estás realizando una digitalización. Entonces, en la experiencia que yo he tenido, sí es trabajar mucho primero con la cultura organizacional, con el cambio, con el estandarizar procesos, con el estandarizar formas de trabajo, porque de repente encontramos que unos trabajan de una forma, otros de otra, y hasta el momento de que estamos empezando en un proceso de transformación digital, empezamos a ver que no están haciendo lo mismo en la sucursal de Chiapas que en la sucursal de Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, ahorita los casos que tengo, los casos que he sabido de éxito, generalmente están en España. Todavía no tenemos nosotros aquí en México, yo no he tenido la fortuna de conocerlos, que ya hayan logrado a nivel empresa una transformación digital. Solamente transformaciones digitales en el área de recursos humanos, ahí sí he tenido experiencias en donde ya toda la parte de actividades rutinarias ya se hicieron digitales y ya únicamente están enfocados en las actividades de facilitación del cambio, de facilitación de la estrategia, de alinear todos los procesos de liderazgo con la estrategia o con el objetivo de la organización. O sea, ya están enfocados a otras actividades porque la parte Digital. del papeleo, la parte de Ujú. las actividades rutinarias ya se están realizando de forma automática, ¿no? Ok, entonces entiendo que finalmente al ser un proceso, obviamente, de transformación, hay que empezar primero con la parte de sensibilización, Ujú. después completar trabajos o actividades como que estén pendientes de meter a la Exacto. digitalización y luego Ujú. pasar a la digitalización, ¿sería así? Exactamente, así es. Sí, sí. Ok, perfecto, Maribel. Bueno, pues les recuerdo que pueden seguir mandando aquí sus preguntas al chat que tenemos aquí para aprovechar, pues, resolver algunas dudas que tengamos con este tema de la digitalización. Y ahorita que veo este tema de las redes sociales, también cómo las redes sociales nos pueden ayudar o no a digitalizarnos. También es una forma de digitalización y en qué nos pueden beneficiar. Actualmente ya las redes sociales están muy utilizadas en la parte de reclutamiento y selección, ya están súper utilizadas, todo el LinkedIn, todo lo realizamos mediante Facebook, mediante WhatsApp y hemos visto mejor respuesta que en los métodos tradicionales que veníamos manejando en reclutamiento y selección. Pero la verdad es que las redes sociales nos pueden servir para otras muchas áreas de recursos humanos, no nada más para el área de reclutamiento, que es donde ahorita se ha súper mencionado o se ha utilizado mucho. También podemos utilizarlas, hay redes sociales en donde podemos utilizar evaluaciones de desempeño, por ejemplo, o podemos hacer encuestas de percepción de cómo está realizando mi trabajo, encuestas de servicio a clientes. Se pueden hacer muchas habilidades, se pueden desarrollar muchas estrategias en cuanto a el uso de redes sociales. Creo que las hemos subestimado en cuanto al área de recursos humanos se refiere. Podemos utilizarlas en una variedad impresionante de actividades, o sea, como complemento. No voy a decir que todas las actividades que yo hago en recursos humanos las voy a hacer a través de redes sociales, porque mucha gente no está involucrada ni le gusta estar en redes sociales, pero sí ya cada vez es más y nosotros podemos utilizarlas para difundir incluso información, ¿no? De repente podemos subir pequeños videos, hacer muchas campañas de difusión, podemos utilizar las redes sociales en muchas estrategias, ¿no? No nada más en la parte de reclutamiento y selección, que lo usamos más como medio de comunicación con los candidatos, pero también lo podemos utilizar como otros muchos medios, como evaluaciones de desempeño, como encuestas, como incluso encuestas de satisfacción, también las podemos manejar a través de redes sociales. Ok, Lo que tendríamos, perdón Wendy, lo que sí, sí, tendríamos que sí. tener cuidado es que estemos preparados para recibir lo que de repente nos van a decir, ¿no? Porque de repente estamos muy acostumbrados a los filtros
sociales, ¿no? Entonces, ay, no, yo no te digo algo en persona porque, entonces, y las redes sociales de repente son un mecanismo para dos cosas. Una, para decir mi sentir y otra, para decir, en realidad, una crítica constructiva, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar preparados, digamos, para lo que vaya a salir, porque de repente no nos gusta, ¿no? Nos dicen, sí, yo soy súper abierta a todo lo que me quieran decir y demás, y resulta que no estamos preparados emocionalmente para recibir comentarios que no son de nuestro agrado. Sí, que justo también es otro reto de esta parte de usar la parte tecnológica para darnos a conocer como empresa, ¿no? Como colaboradores de una organización. O sea, el estar también, saber discernir, ¿no? Qué de esa información que estamos dando realmente es de utilidad para el cliente allá afuera y qué de las comentarios o críticas que estamos recibiendo como colaborador o como trabajador independiente o como empresa realmente nos construyen, ¿no? Aunque sean unas críticas que le llaman constructivas, no Ujú. tomárnoslo tan a pecho, ¿no? Y saber Exacto. discernir. Y ahí está otra cualidad que debemos de tener para esta transformación, saber hacer esta diferencia entre lo que nos funciona, nos aporta y lo que no. Muy bien, Maribel. Entonces, bueno, ya estamos a algunos minutos de terminar esta plática. Me gustaría que en este sentido nos pudieras hacer una especie como de recuento o de consejo más bien de por qué sí o no debemos de seguir trabajando en papel y por qué sí o no debemos de apostar a la innovación en tecnología en nuestros procesos. Correcto. Mira, en esta parte de conservarnos en papel o de cambiar, tenemos nosotros pues varios efectos positivos, ¿no? Digamos que vamos a ver las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de innovar en tecnología en cuanto a esta transformación digital? El primero pues es ahorrar dinero en cuanto a papel y en cuanto a impresión. También es Ok. mejor para el ambiente, ya no estamos gastando tanto en cuanto a árboles y matando arbolitos para generar más papel. Ahorras espacio en tu oficina. De repente el ahorro de espacio no lo tenemos considerado o no lo tenemos en la mira, pero si nosotros hacemos un análisis y observamos cuánto necesitamos para guardar todas las cosas que imprimimos, por ejemplo, un área de contabilidad, no te quiero contar, tienen 5 años de documentos que necesitan, ¿no? Pólizas, respaldos y casi siempre imprimen por duplicado, triplicado. Entonces, no nada más es el ahorro en papel, en impresión, sino también el ahorro de espacio físico que te está quitando la oficina, ¿no? Y en algunas ocasiones, algunas empresas ya incluso contratan bodegas donde van a guardar, donde van a archivar toda esa documentación que se genera, ¿no? Entonces, ahí es donde yo los pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué tanto conviene conservarnos en papel y tener que invertir tanto en impresoras como en papel, como en lugares donde almacenarlo en caso de que tu oficina no tenga la disponibilidad o designar un espacio para guardarlo? Y también en la disponibilidad, yo diría que esa es una de las claves. ¿Qué tan disponible tienes esas documentaciones? Porque luego de repente te ha pasado seguramente el papel exactamente que buscamos de fulanito que se incapacitó hace 3 años, es el que no está. Entonces, y el que no se archivó correctamente porque se archivó en el expediente de no sé quién. Entonces, tiene sus ventajas la parte de la disponibilidad. Disponibilidad no nada más para el área de recursos humanos, sino disponibilidad para toda la organización. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a que ese trabajo pueda ser colaborativo? A que el tener yo las herramientas o tener yo los documentos de trabajo en línea me permite ya estar comunicado con otras personas, ya mandar la información, incluso compartir. Hay muchas ya herramientas que te permiten compartir el mismo documento y estarlo trabajando y estarlo desarrollando. Entonces, promueves el trabajo en equipo, promueves el espacio colaborativo, promueves la difusión de ideas,
Creo que tiene muchas ventajas esta parte de innovar en tecnología y hacer esta estrategia de digitalización muchísimo más amena y utilizar ya las herramientas que hay, ¿no? Es increíble la cantidad de herramientas que tenemos a la mano y que no las utilizamos. Y de repente decimos, ay, es que cuestan, es que hay que invertir. La verdad es que muchas de ellas son ya gratuitas y nos permiten hacer mucho del trabajo que estamos realizando actualmente dentro del área de capital humano. Esta parte que comentas ahorita, ¿no? De que hay muchas herramientas, de repente pensamos como en los procesos a lo mejor más complejos, híjole, un software para evaluación de desempeño o un software para, no sé, ¿no? Algún otro proceso que genere más complejidad, pero es desde lo más básico, ¿no? Como decías ahorita, herramientas colaborativas, digo, es como que el más conocido, pero quienes usan Office 365, ¿no? Que ya trae toda esta integración de documentos, correo, chat, también su plataforma de videoconferencias, hasta los espacios de Google también, ¿no? Donde tienes todas estas herramientas que te permiten ya hacer este trabajo mucho más, pues sí, mucho más colaborativo, mucho más cercano, donde compartes un documento sin necesidad de estar incluso enviando 20,000 documentos por correo y adjuntándolos y teniéndolos en la computadora. Y eso es ahorro de espacio mismo en la computadora, o sea, ya hasta qué niveles manejamos esta parte, ¿no? Claro, y el poder tener la última versión, ¿no? Que siempre nos quedamos, ay, no, ¿cuál fue la última? Ah, no, yo le agregué y yo le quité y luego ya no nos quedamos con la última versión y resulta que hubo un error ahí en el envío al cliente o alguna situación, ¿no? Entonces sí, creo que el innovar, el ya no conservarnos en papel, pues tiene bastantes ventajas. Perfecto, Maribel. Nos tienen una pregunta que acaba justo de llegar ahora, que si pudieras recomendarnos algún software para evaluación de desempeño gratuito, que tú No lo conozcas, que tengo hayas aquí a la escuchado. mano, Ujú. pero lo investigo y se los paso. Ok, perfecto. Sí, porque te digo, para ese tipo de procesos, pues luego sí son más complejos, incluso el propio software que nos venden, y obviamente pues Ujú, depende de las integraciones el costo, ¿no? Entonces creo que, claro. no sé si realmente hay uno gratuito, pero bueno, ya nos pasarás el dato. En Google lo puedes hacer a través de Google, metes la encuesta y ahí haces tu evaluación de desempeño. Digo, esa es una de las formas más fáciles a través de una encuesta de Google. Entonces se la mandas a todos los involucrados, tú controlas las respuestas. Esa pudiera ser una de las mecanismos, ¿no? Y aparte que ya te trae, o sea, te Analiza. manda las respuestas, ¿no? Las Ah, descargas sin necesidad de estar como transcribiéndolas. Ya no lo hagan en papel. exactamente. Tú sí sabes, Wendy. Sí, no, ya no lo hagan en papel. Muy bien, Maribel. Pues bueno, te agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros platicando sobre este tema que, reitero, a veces es muy poco trabajado, muy poco platicado, pero que pues tenemos la fortuna de contar con tu experiencia y que esa experiencia pues ya no solo nos la transmitiste el día de hoy, sino que lo vas a hacer a través de este curso que vamos a tener, como ya vimos, en las próximas semanas de septiembre, para que ahora sí, de lleno, pues nos cuentes más sobre cómo llevar a cabo este proceso de transformación digital, si hay algún modelo en específico, cómo sensibilizar a las organizaciones en que esta transformación y no solo para recursos humanos, sino para todas las áreas de la empresa, es muy importante porque nos va a ahorrar muchas cosas y nos va a traer muchos beneficios que ya nos estarás contando dentro del curso. Entonces, no sé si quieres darnos algún comentario final, alguna recomendación o algo más que quieras agregar, Maribel, para cerrar este tema. Nada, muchas gracias y pues los esperamos allá en el curso y pues ya compartiremos ahí en grande y en entendido todo lo que hemos visto y cómo aplicarlo ya paso a paso dentro de sus organizaciones. Me dará mucho gusto recibirlos por allá. Muchísimas gracias a ti, Maribel. Pues nos vemos en un próximo foro, tanto contigo como con el público. Recuerden visitar nuestra página de Cofide, ver la variedad de cursos que tenemos en vivo y también los cursos que tenemos grabados, perdón. Y pues nos vemos en el siguiente foro Cofide y nos vemos en el curso con Maribel. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Maribel. A ti, bye. Bye.